Edom, perdón. Entonces, vamos a la palabra. En 2 Samuel 6:12 dice, David lleva el arca a Jerusalén. Cuando se le avisó al rey, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom en la ciudad de David. Y cuando todos los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. O sea, mire el corazón de David, cómo se gozaba. Acá también sabe que decía el Señor, con esa bendición cuando David se entera de que el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, el corazón de David se goza. Era Dios también diciéndole a David, te voy a respaldar en todo lo que tú hagas en tu reino y a tu descendencia. Y él necesitaba tener esa seguridad en Cristo, en Dios, para seguir adelante con su gobierno, con su autoridad, con su reinado. Porque en el libro de Amós 9 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el pasado. O sea que Dios se gozó en ese tiempo del reinado de David. Y hoy se quiere gozar con nosotros. Él quiere levantar ese tabernáculo caído que ha habido, que se cayó, porque no tenemos esa comunión, no tenemos esa adoración, esa alabanza ante nuestro Dios, no nos gozamos ante Él, no oramos ante Él, no valoramos todo lo que puede hacer nuestro Dios por nosotros. Y de pronto no hay nadie tampoco que nos explique, que nos diga que las cosas de Dios son tan importantes, tan sagradas. Y me puse a estudiar un poquito, vamos a estudiar un poquito Obed-Edom. Mire que Obed-Edom era un hombre apartado para Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Obed? Significa servicio. Era un hombre de servicio. Era un hombre que estaba totalmente consagrado a Dios. Era un hombre humilde. ¿Usted cree que si no hubiera sido así, en estos 3 meses que estuvo el arca de Dios en la casa de Obed, hubiese sucedido? Porque les voy a contar todo lo que sucedió en esos 3 meses, que marcó generaciones, marcó una casa entera en solo 3 meses en tener el arca de Dios. Dios bendijo generaciones enteras. Y eso es lo que Dios quiere. Un solo instante de la gloria de Dios cambia tu destino y el de tu familia. Pero en realidad estoy preocupada por buscar esa presencia de Dios, de restaurar ese altar caído. Porque así como dice en Amós 9, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el pasado. O sea, el Señor nos quiere sacar de nuestra ruina espiritual, de nuestra ruina financiera, de nuestra ruina emocional, porque no tenemos ni amor ni compasión por nadie. Y Dios quiere restaurarlo para que nosotros nos gocemos delante de Dios en oración, en alabanza, en gratitud para con nuestro Dios. Que nuestro corazón se llene de temor por Dios, que haya un temor, porque el corazón de David se atemorizó y se entristeció, cuando murió Usa, porque dijo, no, las cosas, aunque yo sea el rey, no pueden ser como yo quiero.
tiene que haber el respaldo de Dios. Y vemos que en esos 3 meses Dios le dio la respuesta al rey David, porque David se gozaba con el Señor, porque lo amaba con todas las fuerzas de su corazón, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que el corazón de Obed-Edom era un hombre también que amaba a Dios. Era también un hombre de adoración. Y entonces dice Dios que lo bendijo en todo. Era un sacerdote. Dice acá, no le voy a dar las citas bíblicas porque nos alargamos mucho, pero en Primera de Crónicas 15:24, en Primera de Crónicas 16:37-38, dice que él era el que servía, era el portero, el guarda, el protector del arca. Fue el músico, fue adorador. Dios levantó a sus hermanos. Dios le dio un ministerio a sus hijos. Dice que tuvo 8 hijos. Y dice que eran hombres valerosos, esforzados, robustos, fuertes para el servicio. Imagínense que le dio el Señor la puerta del sur en el templo y era la puerta más importante que se abriera, porque esa puerta era la que comunicaba con el palacio real, donde estaba toda la provisión y las riquezas del palacio, y él era el portero, el encargado, las llaves. Tenía una responsabilidad de abrir, de cerrar, de manejar. Era un administrador en todo el sentido de la palabra, de todas las cosas del tabernáculo y del palacio. Dice acá que tuvo mucha responsabilidad en administrar los 853 tesoros del rey Amasías. Y vemos que 2 siglos después, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos servían en el tabernáculo. Y siempre fueron hombres importantes, porque una persona que administra, que tiene las llaves, que tiene la responsabilidad de cuidar los tesoros, es una persona que tiene un cargo muy importante. Y David nunca lo apartó, siempre trabajó. Entonces vimos que tenía un corazón apartado para Dios, consagrado. Hombre temeroso, con principios, con sabiduría, con respeto. Sabía cómo tenía que hacer sus cosas y hasta qué punto podía llegar. Porque a veces nosotros traspasamos los límites. Lo que no nos corresponde hacer. Y Dios tiene que marcar su territorio y decir hasta acá puedes llegar. Por eso nos dejó la palabra. Porque ella es la que nos guía, la que nos direcciona. Y nos dice, bueno, hasta aquí puede llegar y punto. Pero nosotros no hacemos eso. Porque nosotros vemos el pecado ya como normal. Como vemos en películas, tantas cosas, nosotros pensamos que eso es normal. No es normal. Hay un punto, un límite para mí como ser humano. Tengo que tener una reverencia, un valor, tener en alto las cosas de Dios. Imagínense esa puerta del sur, directamente al Palacio Real, ¿cierto? Imagínense un hombre para que le den esta responsabilidad, ¿cómo tiene que tener su corazón? Intachable también. Saber que no puede tocar lo que no puede tocar, que no puede coger lo suyo, porque Dios le está dando su parte a él y lo está bendiciendo en todo. Entonces eso es lo que Dios quiere con nosotros. Bendecirnos como Obed-Edom. Que cuidemos el arca de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Que restauremos el altar caído. Que vayamos a la presencia del Espíritu Santo todos los días, que busquemos su rostro
y que por consiguiente nosotros restauremos el altar caído en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra iglesia. Porque hay veces estamos gobernando, pero no estamos gobernando como lo hicieron David y Obed-edom, con temor de Dios, yendo ante Él, sino como Elí y como sus hijos, como a nosotros se nos da la gana. Y el Señor no permite eso, porque con el Señor nadie juega. Pensamos nosotros, entre comillas, que nos salimos con la nuestra, pero no, eso no es así. Al fin y al cabo, el que siempre se ganará es Él. Entonces, esta pequeña reflexión que traía para el día de hoy es para que en estos 3 meses que vas a tener la presencia de Dios en tu vida, dice que todo lo bendijo Dios y todo lo va a bendecir. Va a bendecir tu casa por la presencia, por el cabot en tu hogar, por esa gloria del Espíritu Santo en tu vida. Ese cabot, esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, Dios te empieza a bendecir, a fructificar, a restaurar esa relación que se había perdido con el Espíritu Santo. Y tú vuelves y te postras a Él y le dices, sí, Señor, perdóname. Yo había querido hacer las cosas a mi voluntad, a lo que yo quería, pero yo vengo y retomo mi relación contigo. Hoy vuelvo y hablo contigo. Hoy vuelvo y te digo que te necesito, que yo soy vulnerable, que verdad hay una destrucción porque no te había consultado. Pero hoy quiero hacer las cosas como tú me las direcciones y sé que tú bendecirás mi casa. Mire, bastaron solamente, es que es una palabra tan hermosa, 3 meses para que pasara todo lo que pasó en la familia de Obed-edom. Imagínese. Y todos sus hermanos, dice que habían 72 hermanos y todos servían en la casa de Dios, en el palacio. Entonces, imagínese toda la bendición que nosotros podemos, por un instante de la gloria de Dios, por humillarme yo ante Él, bajar mi cabeza en humildad y someter mi soberbia a sus pies y decirle, Dios, te necesito. Mi casa y yo te necesitamos para que tú restaures todo en mi casa, porque de verdad está en ruinas. Y si tú no vienes, Señor, como en el tiempo pasado y la restauras, yo no puedo hacer nada, Señor. Necesito que tú vengas y me ayudes. Eso es lo que Él está pidiendo, que tú abras tu corazón, que tú vayas a Él. Y yo te aseguro que Dios hace cosas tremendas, porque Dios siempre está obrando. Nosotros lo tenemos muy abajo, pero debemos ver su poder, sus milagros, todas las grandezas que Dios hace, la salud. Dios ha sanado de cáncer, de sida, de tantas cosas. A mí tuvimos coronavirus con mi esposo y vea, sanitos. El Señor es perfecto. ¿Cuántas personas se quedaron en el coronavirus? ¿Cierto? La presencia de Dios en mi vida en todo, en todo. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No lo tengamos por poco. Honrémoslo, valorémosle. Eso es el principio de la sabiduría, el temor en mi corazón de que hay un Dios poderoso que actúa siempre a favor mío, pero que las cosas no son como yo quiero, sino como las quiere Él. Esa es la pequeña reflexión. Los bendigo, las bendigo en este hermoso día y no se olviden suscribirse a mi canal. Compartan, colóquenme en un like para que mi canal siga creciendo. Es pequeñito porque hasta ahora empecé, pero Dios es un Dios poderoso.
Y, y hay muchas mujeres que no conocen de Cristo, hombres y mujeres que necesitan restaurar el altar de Dios, volver a su estado, al estado que tenían antes, a tener esa unidad con el Espíritu Santo para que nunca se rompa, porque cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Chao.